Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Momentum. Hola, hola, ¿qué Hola, tal? buen día. ¿Cómo están? Buen día al público. Hola, buenos días, Alejandro, Manuel, Temoris, Hola, bienvenido. hola, hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Si les parece, nos tomemos un minuto cada uno, si les parece, por supuesto, una reflexión sobre esto que platicamos ahora mismo, este escándalo de los cables desmentidos, los cables falsos, y también, por supuesto, Temoris, me gustaría escuchar tu evaluación, lo que publica Héctor de Mauleón. Temoris. Pues sí, precisamente es que estaba escuchando esto último y la verdad es que es indignante de Mauleón, ¿no? Ahora le da una posición al principio de su columna a este desmentido, pues, o sea, o a este reconocimiento porque lo desmintió el embajador de Estados Unidos, ya ese, pues, ¿qué le va a decir? Pero no es la primera vez que de Mauleón publica informes falsos. Para empezar, todo lo que hizo con el caso Ayotzinapa, que es uno de los grandes defensores y además de los aferrados a la mentira histórica de Murillo Karam, dando por válidos procedimientos judiciales mañosos, sucios, torturas, fabricaciones de evidencias, él mismo que se dice ser un conocedor y crítico de los tradicionales procedimientos judiciales mañosos del sistema mexicano. Pero además, recordé justo un caso, hace unos años, en el 16, cuando estaba la campaña de difamación contra el GIEI. Esa campaña de difamación contra el GIEI, de la cual él fue parte, también él dio otro paso más al extenderla a activistas de derechos humanos. En aquel tiempo publicó una columna que tituló Mercenarios de los Derechos Humanos, así, Mercenarios de los Derechos Humanos, refiriéndose a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que ha tenido pues un gran trabajo en la defensa de los derechos humanos. Los acusó, los difamó con base también, recuperando, por ejemplo, dichos de Isabel Miranda de Wallace y ese tipo de figuras nefastas. Y finalmente, cuando hubo una réplica, bueno, esto llegó, o sea, 6 organizaciones internacionales, por ejemplo, como la Organización Internacional contra la Tortura, le reclamaron o sea, hubo un documento público internacional en donde señalaban cómo había esta campaña en México contra los defensores de los derechos humanos y particularizaban en de Mauleón por ese artículo que hizo. Y él finalmente dedicó un comentario al final de una columna que era sobre otra cosa para decir, ay, bueno, sí, tal vez me pasé, perdón. Él de Mauleón es un golpeador, es un mentiroso y es un fabricante de mentiras. Entonces ahora le tocó que lo avergonzaran, posiblemente sí se lo chamaquearon, simulando que le estaban dando unos informes que no eran, o él se quiso dejar chamaquear, hubo otro tipo de acuerdo intermedio, pero es un cínico y la verdad es que o sea, ese señor no debería tener los espacios que tiene porque una y otra vez ha demostrado que falta al rigor elemental de la profesión del periodismo. Gracias, Temoris. Manuel, ¿qué decir también en un minutito sobre este desmentido que hace el embajador de Estados Unidos? Sí, pues uno más de Héctor de Mauleón, que pues además pone en evidencia cómo realmente lo que publica son filtraciones que le hacen llegar, no es que haya un trabajo de investigación de por medio, ni mucho de esto que trata de aparentar en sus escritos, y pues es una muestra de cómo ha operado sistemáticamente la prensa corporativa en México, ¿no? O sea, realmente es una confesión de sus prácticas, y ahora que pues publicó unas cosas ahí sin verificar, porque la columna es patética, habla de cómo quienes les filtraron la información le aseguró que sí eran buenos los documentos, ¿no? Es decir, no hizo el más mínimo intento por verificarlo de manera independiente, y pues ahí muestra pues la calaña del personaje, ¿no? Que hasta hace poco todavía defendía la verdad histórica de Ayotzinapa. Es una cosa, Todavía está aferrado.
Es una cosa verdaderamente lamentable, pero pues qué bueno que los pongan en evidencia, ¿no? O sea, ya les deberían de quitar esos espacios, pero digo, pues cada vez van perdiendo más credibilidad, entonces pues luego que publican cosas que a lo mejor sí sean ciertas, pues nadie le va a creer como a Pedro y el Lobo, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves a tu cuate? No, pues como dice Manuel, ¿no? Es la confesión del sicariato periodístico, ¿no? O sea, ahí es, o sea, así funciona el sicariato, ¿no? Es decir, tú tienes fuentes donde te dan información para golpear a alguien, en donde no consultas a la otra persona, simplemente lo publicas, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas básicas que nos enseñan el periodismo es, bueno, pues si vas a acusar a alguien, llámale, inténtale llamar, y si no puedes, bueno, pues ni hablar, ¿no? Creo que Héctor de Mauleón no, pues no lo hace, ¿no? Y a mí lo que más me da shock son sus seguidores, ¿no? O sea, deja tú de Mauleón, o sea, los seguidores, o sea, ¿en qué están pensando sus seguidores de Mauleón, no? Es decir, al verlo públicamente, los errores que ha cometido, digo, y si no han visto sus seguidores los errores que han cometido, no, pues entonces imagínate, pues ahí se comprueba en efecto que solo el 2% del mundo pues, es inteligente, ¿no? El otro 98%, yo no lo estoy en ese 2%, por supuesto, pero bueno, pues creo que confirma muchas teorías, ¿no? De Mauleón en el sentido de su mal ejercicio periodístico y que aún así haya gente pues, que le aplauda lo mismo, como le pasa a Broso, como le pasa a Loret, ¿no? Digo, hay gente que le gusta ese tipo de periodismo, ese sicariato, ¿no? Y bueno, pues está bien, ¿no? Qué bueno que al final los exhiban, qué malo que también por ejemplo, en el documental de Florence Cassés, el de Vallarta, los directores hayan buscado a De Mauleón para legitimarlo. O sea, también ese es un problema, ¿no? O sea, por un lado está mal, o sea, todo lo que hace públicamente comete muchos errores, pero nunca falta pues el iluso documentalista que va y legitima voces que no tendrían ya que legitimar, ¿no? Creo yo, ya también por una cuestión pues también de ideología, ¿no? Porque pues yo veo en ese documental y digo, bueno, pues al director también no le interesó quiénes podrían estar hablando, ¿no? O sea, es decir, un documental lleva una ideología, bien lo sabe Temoris, que es pues un documentalista, ¿no? Y creo que Temoris hubiera escogido mejor a sus personajes, ¿no? A entrevistar, ¿no? Creo yo. Pero está bueno el documental, pero sí, pues legitima también a estos personajes que pues no deberían ya, ¿no? De legitimarlos. En fin. Sí, a mí también me chocó ver a De Mauleón en ese documental. Escogieron, o sea, tienen a Emanuel Stills, tienen a Laura Barranco, a Yuli García, a Pepe Rebeles, a la gente que verdaderamente hizo la investigación sobre ese caso. De Mauleón no aporta nada, él no hizo. Le dieron el expediente y ya, fue todo lo que hizo, ¿no? No hizo ninguna investigación a profundidad, no fue a meterse en los puntos álgidos, no se metió con Margolis, pero le dan un espacio que no merece. Pues sí, bueno, pues vamos a pasar también a otro tema porque el tiempo va corriendo. Temoris, pues hay algo que ha llamado mucho la atención en este discurso que dio el presidente López Obrador, ¿no? Con este plan de paz, que él dice que esto se plantea para tratar de salvar vidas y para detener la inflación y la crisis económica que se vive en el mundo. Y bueno, este fue parte del planteamiento y lo que vemos, con lo que amanecimos y compartíamos hace un ratito el día de hoy, es este decreto sobre la declaración de movilización parcial en la Federación Rusa, que bueno, ya parece una situación ya más intensa, ¿no? Se habla incluso, el ministro de Defensa señala que va a reclutar 300,000 reservistas y que tienen ellos 25 millones de personas que han servido y tienen la profesión militar y ya como una especie de una amenaza mayor. Entonces, ¿qué decir sobre este planteamiento que se hace desde el gobierno mexicano y esta ya ofensiva ya más fuerte por parte del gobierno ruso? Pues no sé, imagínate que hay dos comunidades en Chiapas que están en un tipo de conflicto por unas tierras y que tienen agravios históricos. Y una de ellas está entrando en las tierras del otro, ya está intentando recuperar lo que esa comunidad considera que es propia, que es propio de ella,
pero mata a unos de la otra comunidad, y los de la otra comunidad se defienden porque se sienten invadidos y se están dando. Y de pronto un señor asoma la cabeza en Tijuana y les dice, párenle 5 años, porque lo digo yo. Y dice que, y les asigna tareas, ¿no? Así, y quiero que el señor que está, el obispo de Monterrey, medie, y que el alcalde de La Paz, Baja California, también sea mediador. Y, o sea, yo me imagino como si fuera una caricatura, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que de pronto están Putin y Zelensky agarrados del cuello, y el presidente López Obrador les dice, párenle ya 5 años, porque lo digo yo, y los otros volteando a ver quién. Me imagino, porque la moratoria que pide de 5 años es de los conflictos a nivel mundial. Me imagino en Myanmar a los rohingyas que están siendo perseguidos y por el ejército genocida de Myanmar, y de pronto un señor de un país que ni siquiera, del que jamás han oído hablar, así, el presidente de dónde, les dice que se paren. El Andrés Manuel López Obrador no dice, o sea, habló con el secretario general de la ONU, se puso de acuerdo con el Papa Francisco, le preguntó al primer ministro de India, Narendra Modi, si está de acuerdo con la iniciativa en la cual Narendra Modi tiene una chamba. Y además, ¿quién es Narendra Modi? O sea, no entiendo el presidente de por qué cree que Narendra Modi, el primer ministro de India, es la persona adecuada para impulsar un proceso mundial de paz, cuando Narendra Modi está persiguiendo en su país a la población de origen musulmán, está persiguiendo a los migrantes, está generando, ha provocado varias veces a Pakistán, con lo cual corre el riesgo de generar una guerra entre 2 potencias nucleares. Narendra Modi es un dirigente protofascista del hinduismo, así como hay fascismo cristiano, hay fascismo hinduista, y en otras religiones. Ese señor es un protofascista hinduista, peligrosísimo, entonces, ¿de dónde saca el presidente que Narendra Modi es una persona que puede tener algún tipo de liderazgo? Y además, como si India, que es una de las grandes potencias emergentes del mundo, que tiene conflictos y roces con Pakistán, con China, con Rusia y con Estados Unidos, como si India fuera un país que de alguna forma, o sea, no sé, es un diseño que se sacó, quién sabe de dónde. Y en todo caso que no ha hablado con nadie, no ha hablado con la gente con la que quiere, o sea, es una ocurrencia. Y es curioso que es una ocurrencia que el responsable de materializarla, o de proponerla, o de llevarla a cabo, es Marcelo Ebrard, que lo trae entre la ONU y los funerales, y eso, mientras Claudia Sheinbaum, su rival por la candidatura presidencial, pues está ganando el Consejo Nacional en Ciudad de México. Entonces, es una ocurrencia, como lo es también el tema de reemplazar la Organización de los Estados Americanos, que no es que esté mal reempezar esa organización, pero es algo que de pronto sale de algún escritorio en Palacio o en Relaciones Exteriores, y se lanza y se propone a nivel mundial, sin que lo hayan conversado con nadie, sin que tengan ninguna iniciativa clara hacia dónde ir. O sea, son cosas que no van a ir a ningún lado, nadie les va a hacer caso. Y no sería mal que de pronto lo dijeran, pero por ejemplo ahora lo dijo frente a Pepe Mujica o a Evo Morales, a figuras que no sé qué deben haber pensado, no quiero especular, pero alguna risilla sí se les escapó. Entonces, bueno, pues es solamente para distraer, no sirve absolutamente de nada, no van a dar otro paso en ese sentido, y sobre todo nadie lo había escuchado antes ni les va a hacer caso, es perder el tiempo. Manuel, ¿tú cómo ves este tema? Propuesta de paz del presidente López Obrador, y al mismo tiempo, bueno, este anuncio en la mañana del presidente Vladimir Putin. Sí, a mí me parece que urgen algunas voces en el contexto internacional que de alguna manera estén impulsando una solución diplomática del conflicto, ¿no? Que estamos viendo que lejos de que eso ocurra,
O sea, ya vimos que desde Estados Unidos y desde la Unión Europea eso no va a suceder. Entonces me parece que algunos liderazgos latinoamericanos, en este caso López Obrador, con los señalamientos que pueda haber o con las críticas que pueda haber a su planteamiento o a la operatividad de su planteamiento, pero me parece importante que por lo menos haya voces que se estén pronunciando por esa vía, ¿no? Porque pues, ¿dónde está la ONU? O sea, creo que ese señalamiento que hace López Obrador es muy pertinente y muy válido. Es decir, la Organización de Naciones Unidas se creó después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar que escalaran conflictos de gran escala y evitar otra guerra mundial. La ONU no ha hecho absolutamente nada para que esto ocurra y lo que hemos visto es un organismo pues completamente sometido a las potencias occidentales, a los intereses de las potencias occidentales, y no puede existir un multilateralismo en el mundo cuando el organismo encargado de ser como el mediador no hace su función de mediador y está asumiendo una postura completamente parcial en este conflicto, ¿no? Entonces me parece que muchos países que históricamente han estado en la periferia o que han padecido los estragos del colonialismo históricamente, tienen también un papel que asumir en este asunto porque de alguna manera le está afectando a todo el mundo con el tema de la inflación. Entonces, me parece que hacen falta voces en este sentido y yo creo que América Latina puede ser un impulsor ahí de cierta neutralidad. Vimos discursos muy interesantes, por ejemplo, de Gustavo Petro, de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, bastante interesantes en la Asamblea General de Naciones Unidas, y creo que con lo que podría ser un regreso de Lula en Brasil, se podría fortalecer esta posición de América Latina como ahí tratando de mediar un poco el conflicto, ¿no? Porque lo que vimos con el mensaje de Putin, pues habla de que va a haber una escalada en el conflicto bélico, ¿no? Es decir, al cancelarse esta posibilidad de negociación, como en algún momento se intentó de que funcionarios de Rusia y de Ucrania estaban pues en pláticas, en conversaciones, que fueron interrumpidas por la maniobra política, entre otros, de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, pues ha hecho que de alguna manera se intensifiquen las tensiones, ¿no? Este anuncio de Putin viene precedido del anuncio de que va a haber un plebiscito en las regiones o en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que posiblemente se vayan a adherir a la Federación Rusa, y esto pues daría pie a que Rusia adelantara algunas líneas militares a esa región que está en disputa. Eso se da luego de una contraofensiva por parte de las fuerzas ucranianas, y el hecho de que se haya hecho muy explícito y público que los que están liderando las fuerzas ucranianas pues son militares de alto rango de Estados Unidos y de la OTAN. Es decir, la OTAN tiene un ejército de ucranianos a su disposición que lo están operando, y que es algo que ha reconocido hasta el New York Times, ¿no? De hecho, la información salió por ahí con el nombre de altos rangos militares estadounidenses, pues prácticamente dirigiendo las operaciones de las fuerzas ucranianas. Entonces está ese asunto, y el hecho también de que el amago de que se va a mandar arsenal con misiles de largo alcance, que es otra situación que preocupa a los intereses de Moscú, y esto pues ha generado que poco a poco, lejos de que vaya decreciendo, van escalando las tensiones y cada vez se van agudizando más. Entonces yo creo que urgen en el mundo algunas voces críticas. Me parece que el discurso de López Obrador fue muy certero en muchos asuntos desde la posición mexicana. Es decir, yo entiendo que desde los intereses de México, que comparte frontera con Estados Unidos, me parece sensato que López Obrador se pronuncie en contra de lo que él llamó la invasión de Rusia a Ucrania, pero también pues de cómo la OTAN ha provocado este problema, ¿no?
expandiendo sus fronteras, porque recordemos que pues, para Estados Unidos y para los países de la Unión Europea que apoyan a la OTAN, pues la Rusia buena era la Rusia del papanatas de Gorbachov haciendo anuncios de Pizza Hut, ¿no? En los 90s, esa era la Rusia buena, la Rusia dócil, y Gorbachov cometió un error histórico que hoy se está pagando, y es haber confiado en la palabra de las potencias occidentales sin que hubiera un papel firmado de que no iba a haber una expansión de la OTAN hacia el este, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, y la OTAN y Estados Unidos principalmente están apostando una estrategia de balcanización de sus adversarios para tratar de dividirlos. Es una estrategia que se ha utilizado históricamente en lugares como Medio Oriente. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano se desintegró, se balcanizó gracias a la presencia de las potencias occidentales en esa zona, y eso generó condiciones para la construcción del Estado de Israel y toda la serie de conflictos que hemos visto desde la posguerra hasta entonces en la zona de Medio Oriente. Entonces, básicamente han aplicado la misma del manual, han tratado de balcanizar algunos países que les son incómodos y que no se dejan pues someter, y ahí vemos, por ejemplo, a Nancy Pelosi, el heraldo de la guerra, el heraldo bélico, ahora también en Armenia, ahí asusando, pues también o tratando de sacar ventaja del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, muy cerca de la frontera con Rusia. Recordemos que Azerbaiyán comparte frontera con Rusia, y lo que estamos viendo es una estrategia por varios frentes de desgaste de Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea para desgastar a las potencias emergentes, que son en este caso Rusia y China, ¿no? Porque exactamente la misma estrategia están aplicando en Taiwán. Entonces, pues algunos podrán hacer señalamientos por la situación en Rusia y demás, pero estamos viendo lo mismo en China con lo de Taiwán. Entonces, me parece también muy incongruente que mientras algunos en Occidente celebran la independencia de Taiwán, pues no están haciendo lo mismo con las regiones de Donetsk y Lugansk, que llevan siendo 8 años bombardeadas por el gobierno ucraniano, y que ahora que se vaya a materializar su posible incorporación a la Federación Rusa, pues vamos a ver comentarios muy disímiles respecto a sus mismas opiniones en Taiwán, ¿no? Entonces, creo que urgen voces críticas de la hegemonía global que se pronuncien sobre este tema, y que por lo menos se ponga sobre la discusión la necesidad de sentarse a negociar. A nadie le conviene una guerra de gran escala, ni siquiera las mismas potencias occidentales que desde mi perspectiva la están provocando e incitando desde hace un rato, ¿no? Por ahí se hizo viral en los últimos días el informe de la corporación Rand, que desde 2019 pues sugería una serie de medidas que podría aplicar el gobierno de Estados Unidos para presionar a Rusia, ¿no? Entre ellos, mandar armamento a Ucrania, alebrestar otra vez más el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Y recordemos que esta corporación RAND lo que hace es publicar informes de recomendaciones para la Casa Blanca, y que de alguna manera pues están aplicando al pie de la letra el manual, ¿no? Entonces me parece urgente que existan voces de este tipo, y me parece que India, a pesar de algunas críticas que pueda haber a algunos comportamientos de Narendra Modi, India, al ser una potencia emergente, una potencia que no está asumiendo una postura a favor de un bando o de otro en este conflicto, podría ser uno de los que se sume a tratar de buscar una tercera vía, ¿no? Igual con el caso de Turquía, no es que el gobierno de Erdogan sea perfecto, ni esté lejos de críticas, pero creo que podría ser otro de los actores que podrían ahí medio intermediar o tratar de buscar una solución diplomática al conflicto, y creo que América Latina también como bloque podría proponer lo suyo ahora que se alineen las cosas, sobre todo después de las elecciones en Brasil. Entonces, pues así las cosas. Gracias, Manuel. Alejandro, dice el presidente López Obrador que este conflicto se pudo haber evitado y que no se evitó. ¿Y tú qué dirías al respecto sobre este planteamiento que él hace y este proyecto, esta estrategia de paz que está lanzando al mundo? Y que, bueno, aquí vemos dos posiciones. Temoris señala que es una ocurrencia,
que esto realmente no tiene, pues incluso a mí me llama la atención como él dice de el presidente de dónde, ¿no? De qué país, ¿no? Y esto que dice Manuel en otro sentido, que es muy pertinente y válido, que se puede evitar un conflicto mayor, sobre todo ya a partir de lo que estamos viviendo esta mañana, y que vemos que dice el presidente de Rusia, ya esto no es una declaración más, no es bluff, ya es una situación de amenaza pues más seria, ¿no? Entonces, esto, ¿tú cómo lo valoras? Hemos visto también en la prensa que se ha dicho que esto es lo que está proponiendo López Obrador, es un plan ruso, ¿no? Y bueno, ¿tú qué dirías al respecto de todo esto? Y también la participación tanto de él como del primer ministro de la India. De la India. Mira, yo creo que, digo, tanto Temoris como Manuel tienen razón, ¿no? Es decir, yo creo que sus argumentos son muy válidos en el sentido de que sí me parece que hay una parte de ocurrencia, pero también me parece que es válido hablarlo, ¿no? Soltarlo. A mí cuando me propusieron esto del plan de paz, la verdad es que yo me desconecté todos estos días y yo dije, ay, el plan de paz, ¿cuál plan de paz anunció? Yo pensé que era un plan de paz para la paz en México, ¿no? Y dije, a ver, lo quiero ver. Y dije, no, güey, no, pues es para lo de Ucrania, ¿no? Y digo, la verdad es que sí, mi primera reacción, quizá como la de Temoris, es la de, esto es una ocurrencia, ¿no? Y que ya después, digo, si lo analizas un poco más, dices, bueno, a ver, podría ser que a lo mejor es parte, como dice Manuel, como de un clamor latinoamericano, ¿no? No sabemos si hay alguna discusión en el Grupo Puebla o en una discusión entre ellos para poder actuar en bloque, ¿no? O sea, el hecho de que vaya Petro o que está la de Honduras, ¿no? Sumara también le entre, ahora que, bueno, que mande a Marcelo Ebrard. Boric, bueno, pues medio hizo algo, no lució tanto Boric, pero lució porque, bueno, pasó después de Bolsonaro, ¿no? Y bueno, pues después de Bolsonaro, pues todo el mundo luce, pero no sabemos si hay un plan, digamos, de la izquierda latinoamericana para presionar esta parte, ¿no? O sea, es decir, sí, qué buena la intención, ¿quién no quiere la paz, ¿no? Digo, salvo las industrias armamentistas, por supuesto, pero ¿quién no quiere la paz? Entonces, sí es como una muy buena intención, me parece, pero también digo, bueno, ¿pasará algo? Pues yo no creo, ¿no? Es decir, la industria armamentista pues no dejará, como lo digo, no dejará pasar la paz, ¿no? Menos ahora que Estados Unidos necesita levantar su economía y siempre su economía pues se ha apoyado en el armamento, ¿no? Aún así, bueno, pues Marcelo Ebrard tendrá que ir, ¿no? Y ya veremos la reacción de los países. Yo creo que habrá pues la extrema derecha hará que esto sea como una mala broma, o que a lo mejor sí, en efecto, hay como un acuerdo, etc., y medio llegan a cosillas ahí muy leves, pero pues no creo, ¿no? También pensaba que en algún momento dije, oye, pues a lo mejor Andrés Manuel lo está diciendo como por el rollo de, no sé, ¿no? O sea, la oposición dice, bueno, es que quiere repartir las culpas por la inflación. Y dije, no, pero pues para nada, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que todavía no ha quedado muy claro que la inflación es mundial, ¿no? Estaba leyendo a Fernando Belauzarán, digo, obvio, nunca lo leo, ¿no? Pero dije, a ver, voy a ver qué dice este wow. tipo, ¿no? Del tema. No, porque pues de pronto hay que buscar entre la basura a ver qué hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues encontré en la Pero basura. hay de basuras, de basuritas sí, también. encontré Y oye, basura. qué bárbaro, te vas a causar una infección por andarte metiendo ese estercolero, ¿eh? Ya sé, pero no, pues mi compita marihuano pues se ve que a veces no tiene nada que hacer y sí, cualquier yo lo entretenimiento. sé. Entonces me metí a la basura del estiércol, del Excelsior, y ahí encontré la columna de Belauzarán, y dije, puta, todo lo que dice aquí, y entonces me acordé de las cosas que he estado reporteando para el libro. Yo, obvio, no busqué ni a los chuchos ni a Belauzarán para mi libro, y porque todos me dicen, no, güey, estos güeyes dicen unas análisis, todo lo que ellos digan, velo al revés, cabrón, ¿no? O sea, ellos son malos analistas, etc. Por eso es que busqué a Belauzarán, porque dije, a ver, ahora, ¿qué dice este cabrón? Y hablaba esta parte de la inflación. Yo dije, güey, no, está muy pirata. O sea, si la oposición anda en eso, también la oposición anda en el rollo de que, ¿por qué no hizo un plan a México de la paz, ¿no? Y yo también dije, no, espérate, güey, pues porque pues son distintas cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un país en donde hay una destrucción de un tejido social, en donde la guerra
es con los narcotraficantes. Aquí no hay dos ejércitos peleando, aquí no se trata de conquistar un país, apoderarte de un país y todos sus recursos. Sí, aquí se conquistan las plazas como el juego del turista mundial, ¿no? Pero sobre todo por la cuestión de los delitos, ¿no? Y sí, por supuesto que algunos recursos, pero no, pues obvio, nuestra estrategia de paz es a largo plazo. Lo que está proponiendo López Obrador tiene que ver en otro sentido, ¿no? Hacia el país. No sé qué vaya a pasar, yo creo que puede quedar como una anécdota, ¿no? En ese sentido, por eso coincido con Temoris, porque digo, sí, pareciera que puede quedar en una sola anécdota, porque también digo, los personajes que propone López Obrador, digo, por lo menos a mí en lo personal, pues ninguno me convence, ¿no? Ni el Papa, ni el de la India, ni obvio ni el de la ONU, ¿no? Ninguna mujer, ¿no? O sea, todas estas cuestiones machistas todavía ahí medio se ve. Y siento que si está platicada con el Grupo Puebla, qué bien, pero si no está platicada, puta, es otra de estas cosas que hizo Andrés Manuel así como mal hecho, ¿no? Es decir, o sea, el ejercicio de quién es quién en los medios, a mí me parece que es un gran ejercicio, pero está mal hecho, está mal ejecutado. Y quizá puede ser que esto también de su paz, de su plan de paz, pueda ser una cuestión simplemente mal ejecutada y ¿no? Pero qué bueno que sí, que hay gente que se manifiesta por la paz, ¿no? Lo necesitamos, pero no creo que ocurra, que venga esta suma de voces internacionales, pues porque creo que la mayoría está en el bloque occidental y obvio no es un plan prorruso, para nada, pero pues tampoco, creo que el discurso de López Obrador tampoco es para joder a Rusia ni para joder a Ucrania, es decir, se mantiene, lo hace con un poco contacto para decir que es reprobable la invasión de rusa, pero no dice otros términos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hace también por la cuestión más como diplomática. La oposición anda diciendo que le debemos a Rusia las vacunas y por eso, bueno, pues estamos con Rusia, etc. O sea, también hay muchos argumentos que no van, ¿no? Y si nos da tiempo de hablar del sismo, pues vas a decir, claro, güey, pues por eso la gente de la oposición o toda la gente sigue a esto, pues porque su ingenuidad, su mediocridad, ¿no? Su falta de decir, güey, es que no, pues nosotros atrajimos el sismo, pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo en otros temas, ¿no? O sea, siento que esa falta de conocimiento se lleva a todos, el de la guerra, el de la política, etc. Y ahí es donde creo que la paz podría construirse, pero ante un público mediocre, ante la opinión pública que de pronto dice, no, los gringos son mejor, pues bueno, pues difícilmente se puede, ¿no? Pero bueno, ojalá que no quede en esta anécdota, como bien lo dice Temoris, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Yo quisiera complementar mi intervención porque contesté solamente la mitad de la pregunta, se me pasó toda la segunda parte. Pero bueno, un comentario. Si lo que está haciendo el presidente López Obrador fuera representar la voz de América Latina, pues lo habría comentado con América Latina, como dice Alex, pues con el Grupo Puebla mínimo. O sea, el tema es que es una iniciativa que se sale de acá y que nada. A mí me pareció muy bien la intervención de Petro. Petro fue duro y a la cabeza a señalar la hipocresía de la guerra contra las drogas. Y eso me parece que va a tener más influencia en el debate internacional que hacer una propuesta, incluso una crítica del presidente a la guerra. Sin esta propuesta, sin arrogarse, o sea, esto es totalmente unilateral. Y me parece que el presidente eligió bien sus palabras, llamó guerra a la guerra e invasión a la invasión. Pensar que está llamando invasión a la invasión por cuidar su lenguaje para quedar bien con Washington, pues es olvidar que fue ese mismo presidente que les echó a perder la cumbre de las Américas para demostrarle a Estados Unidos que ya no es el que puede elegir quién pertenece a la comunidad continental y quién no. O sea, a mí me parece que es una invasión, la entrada de tropas de un país a otro país sin haber sido invitadas y echando tiros, es una invasión. Se le ve y se quiere manipular como se quiera manipular. Pero el tema es que, o sea, a mí me parece que el análisis como lo propuso el presidente, ese está bien. O sea, repartió responsabilidades, ¿no? Unos invaden, otros provocaron. La cosa es que evidentemente la guerra no le salió a Putin por ningún lado como él esperaba.
Y eso se puede ver no solamente en los análisis occidentales, sino también observando los debates que se están produciendo en Rusia. Los debates que hay que recordar que en Rusia quien se sale de la línea oficial, los han metido al bote, quienes critican la guerra, quienes critican la invasión, quienes los han metido al bote. O sea, uno no puede andar en la televisión rusa diciendo lo que se le antoje. Y aún así, ya hay gente muy molesta porque esta contraofensiva ucraniana, dirigida por quien se quiera imaginar que está dirigida, les dio, o sea, ya perdieron todo lo que tenían alrededor de Kiev en la primera fase de la guerra, y luego ahora los echaron de la región de Kharkiv. Y esto está teniendo un impacto muy fuerte entre los opinadores políticos rusos, porque dicen, bueno, ¿qué es lo que pasó? Estaba viendo a uno que decía, nos dijeron que esta guerra era para evitar que la OTAN entrara en Ucrania, y resulta que ya la trajeron a la frontera, ya estaba en la frontera en Estonia, pero ya duplicaron la frontera de la OTAN con Rusia en Finlandia, y además trajeron a Suecia, 2 países que habían estado 50 años rehusándose a entrar en la OTAN. Dijeron que esto era para desmilitarizar Ucrania, y resulta que trajeron decenas de miles de millones de dólares de armas occidentales a Ucrania. Entonces, ¿cuál es el éxito que está teniendo la operación que decidió Putin? Y ya lo que están haciendo es un enrocamiento. Están reconociendo su incapacidad para conquistar Ucrania, que pensaron que lo iban a hacer en unos días. Están reconociendo su incapacidad, están reconociendo el desastre que ha demostrado ser el ejército ruso, que es muy inferior en capacidades en relación con lo que sospechaban, no solamente los occidentales, sino los mismos rusos. Y lo que están diciendo es, vamos a hacer estos unos referenda que van a ser controlados por los militares rusos, en donde la gente, o sea, en ninguna parte del mundo, una controlada por Estados Unidos o una por Rusia, la gente bajo el cuidado de un ejército va a decidir en libertad, pero lo que sí va a hacer es legitimar desde el punto de vista ruso la anexión de esos territorios, para que entonces que los ucranianos quieran recuperarlos es una agresión directa contra el territorio ruso, y justificar que nos lleven al punto de la guerra nuclear. Aquí ese es un enrocamiento. La cuestión es hasta dónde está Putin dispuesto a llevar las cosas. Porque esto va a tener consecuencias para el mundo sí o sí, para la economía ya lo vemos. Hay un rompimiento de los equilibrios que había hasta el año pasado. Un rompimiento que implica que se van a tener que rehacer estos equilibrios con costos. O sea, los equilibrios no se rompen y se restablecen sin que pase nada. La cuestión es cuál va a ser el costo. Sí, efectivamente, vamos a llegar al punto de mirar cómo se establecen los misiles y se están apuntando las ojivas nucleares contra diversos países del mundo. No solamente contra los más obvios, sino contra aquellos en donde puede haber intereses de otros países. O sea, es muy peligrosa esta jugada. Es correcto lo que dice el presidente, o sea, es una invasión. Occidente tuvo un papel al estirar demasiado la liga, pero lo que tenemos es que Rusia se está enrocando, y en ese enroque nos amenaza a todos. Y en cuanto a que China, a mí me parece que hay que juzgar bien cuál es el papel de China en esta crisis. China está muy tranquila viendo cómo los europeos, los occidentales, incluyendo a Rusia en este paquete, se están peleando entre ellos. Porque China no tiene aquí nada que perder, a menos que se vayan las cosas a una guerra nuclear. Para China, Rusia solamente puede jugar si hay una alianza, en un papel de subordinada. Y si no se alían, porque no hay una alianza, entonces puede solamente jugar de acuerdo a los intereses chinos, y hasta cierto momento. Acaba de haber una cumbre en donde India y China le dijeron a Putin, ya párale, ya te pasaste.
Turquía, a quien con el presidente Recep Tayyip Erdogan acaba de decirle a Rusia que devuelva los territorios que invadió. Eso fue hace 3 días. O sea, ya hay una preocupación entre todas las potencias con respecto hasta dónde está dispuesto Putin a llevar las cosas. Y esto puede ser muy lejos. Entonces, hay de qué preocuparse. No creo que una iniciativa mexicana vaya a tener la menor influencia en esto, sobre todo una iniciativa que no se consultó con nadie. Recordemos que cuando México intervino en la crisis de El Salvador, se puso de acuerdo López Portillo con François Mitterrand, o sea, con Francia. No son iniciativas conjuntas, multilaterales, no nada más porque se le ocurrió a alguien en Palacio. Entonces, creo que es muy peligroso lo que estamos viendo y espero que se paren ya, o sea, que se pongan de acuerdo y que se produzca un acuerdo negociado. Lo dudo que lo veamos en el corto plazo, porque mientras crece la ofensiva ucraniana, también crece la determinación de Putin de no dejarse derrotar de ninguna manera. Tenemos 2 temas en la agenda, pero me imagino, Manuel, que tú quisieras comentar algo a lo que acaba de decir Temoris. Bueno, pues lo que pasa es que hay muchas aristas en este asunto, ¿no? Entonces, una de las que tampoco se ha mencionado mucho en la prensa occidental es precisamente las protestas que hemos visto en Europa en los últimos días, en países como Francia, en República Checa, que incluso hay voces ya que están diciendo, pues salgámonos de la OTAN, porque están ocasionando un problema bastante grande en nuestros territorios, y sigue la crisis del gas, que conforme se acerca el invierno va a ser cada vez más cruda, y vamos a ver si no le pasa factura a varios gobiernos occidentales, porque se habla mucho del caso de Rusia. Pero pues yo veo las encuestas, estaba viendo los datos del Levada Center, que es una organización rusa precisamente, pero financiada o que ha recibido dinero de Estados Unidos, y pues la gente, según las encuestas que publica el Levada Center, le dan una aprobación a Putin hasta agosto de 2022 del 83%. Con las acciones que están haciendo, porque de alguna manera, pues desde la perspectiva de los rusos, pues hay una amenaza de que pongan misiles de largo alcance ahí en territorio ucraniano que pueden llegar a Moscú en cuestión de minutos, que fue realmente el origen de este conflicto. No se nos olvide, ¿no? Es decir, ¿qué ha obtenido Rusia con ganar esos territorios en Ucrania? Realmente son más las pérdidas que lo que está ganando. Yo, desde mi perspectiva, como yo leo este conflicto, pues es una reacción a la defensiva, es decir, evitar que se pongan misiles pues al lado de tu casa, ¿no? Misiles de largo alcance, y sobre todo cuando hubo amenazas de guerra nuclear por parte del presidente Zelensky, que yo creo que sus asesores que dijeron esto del plan ruso, que después fue ahí referido por periodistas como Dolly Esteves, que también pues sus fuentes estas me dicen, pues que hubo gente embajadores de Rusia diseñando el plan de López Obrador, pues hizo un Héctor de Mauleón, Dolly Esteves, ¿no? Con este asunto. ¿Puedes ampliar sobre eso que nunca había escuchado de eso? Sí, por ahí Dolly Esteves publicó un tuit luego de que el asesor de Zelensky criticó el plan ruso de López Obrador, como le dijo el asesor de Zelensky, que yo no sé si es también el asesor que le recomienda salir en las revistas de Vogue al presidente ucraniano y estas cosas, pero bueno, y Dolly Esteves publicó un tuit señalando que le habían dicho, quién sabe quién, que el plan de López Obrador había sido diseñado por diplomáticos de Rusia, ¿no? Es decir, que casi le habían dictado el plan a López Obrador, y ya luego López Obrador pues salió en la conferencia matutina muy a su estilo, pues a burlarse de ese asunto y a decir que no hay que confiar en todo lo que les pasan las agencias de inteligencia estadounidenses,
a los periodistas, porque pues, también se equivocan las agencias de inteligencia estadounidenses, ¿no? Daba la impresión de que era información del Departamento de Estado lo que estaba publicando Dolly Esteves, pero pues fue también desmentido por López Obrador, y me parece que habla mucho, pues, así como existen los Héctor de Mauleón a nivel nacional, pues también hay muchos de esos a nivel internacional, ¿eh? Que están publicando cada barrabasada que les pasan ahí desde las cúpulas del poder hegemónico y que las hacen pasar por periodismo de investigación. Yo ya le he visto varias al New York Times, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el conflicto está entrando en una fase muy, muy complicada porque, digamos, yo creo que en un primer momento la intención de Rusia no era tanto tomar Kiev. Yo no creo que el objetivo de esta ofensiva rusa haya sido tomar Ucrania como tal, ¿no? Lo que hicieron fue defender los intereses de Rusia, sobre todo en algunos territorios con población pues rusoparlante. Es decir, yo también entiendo la postura de algunos habitantes de las regiones de Donetsk y Lugansk, que pues no estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado de 2014 del Euromaidán, con el arribo de políticas abiertamente nazis en aquella región, y que hoy lleven 8 años buscando la separación. Rusia no había intervenido directamente en este asunto de Donetsk y Lugansk hasta que se recrudecieron las tensiones con Ucrania, fomentadas por Occidente. Es decir, la cantidad de armas que han enviado a Ucrania en los últimos años es una cosa que te habla mucho de que esta guerra pues era la crónica de un conflicto anunciado. Entonces, yo veo las acciones de Putin más pues a la defensiva, no tanto que esté obteniendo un beneficio de toda esta situación. El problema es que al alargarse el conflicto, como lo hemos visto, que es a lo que le está apostando Occidente, alargar lo más que se pueda el conflicto mientras los ucranianos ponen a los muertos, se complica también la situación para Rusia, y por eso precisamente deciden pues dar un paso adelante antes de que se les complique más mantener este conflicto. Ayer el Ministerio de Defensa ruso estaba dando algunas cifras, habría que contrastarlas con lo que digan la contraparte en Ucrania, pero el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, estaba hablando de que los soldados de Rusia muertos en el conflicto con Ucrania son 5.900, casi 6.000, mientras que, según las cifras de Rusia, ha habido porque está 61.000 muertos del lado ucraniano y otros 49.000 heridos, además de algunos mercenarios occidentales que están participando en el conflicto, ¿no? Alrededor de 2.000. Entonces, pues así están más o menos las cifras. Yo creo que mientras más se alargue este asunto, como le está apostando las potencias occidentales, más estamos en riesgo de una tercera guerra mundial ya hecha y derecha, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo creo que urgen voces que, más allá de que puedan equivocarse en las formas, en los modos, en los procedimientos, urgen voces que aleguen por una salida diplomática, y es más o menos también la postura que acaba de dar China después de este anuncio de Putin, ¿no? De llamar a una solución negociada del conflicto, porque a nadie le conviene que estalle una tercera guerra mundial, pero yo no sé a qué le están apostando las potencias occidentales, es decir, en su desesperación de perder hegemonía frente a países como Rusia y China, pues a qué le están apostando, ¿no? Y lo ves también en los débiles de los liderazgos europeos, que pues a ver si no les pasa factura también en sus países, ¿no? Con estas movilizaciones que han sido muy poco reportadas en la prensa occidental, pero que sin duda también son un factor que van a jugar en todo este asunto. Muchas gracias, Manuel. Ya casi no tenemos tiempo, nos quedan 4 minutos. Alejandro, tú quisieras pues abundar en algo que tú dijiste, que a mí me parece muy importante también, ¿no? Las grandes ganancias, las ganancias extraordinarias de la industria bélica, y que también hay muchos intereses aquí metidos en este sentido, Alejandro. Sí, yo creo que al final, digo, solo lo supongo que quizá Estados Unidos y otros países están apostándole más a este negocio armamentista, porque bueno, la inflación sí está poderosa, ¿no? Es decir, yo creo que Estados Unidos, a la par de que está también pues, con el mercado chino y que nos va a traer inversiones, etc., bueno, pues yo creo que tiene todo un plan mucho más amplio en donde el armamento es muy importante para poder subir, ¿no?
digamos, remontar este periodo económico que viene fuerte. Algo que muy interesante que dice Manuel es esto de una tercera guerra mundial que tiene un poco más ya más de visos, ¿no? Es decir, o sea, ahora sí ya la vemos, ¿no? Porque además ha estado tanta gente involucrada que no dejan que no se logre la paz, y por eso es que yo me remito siempre y digo, no, pues el rollo armamentista, ¿no? Creo que eso al final es lo que está, porque ¿quién no quiere la paz? O sea, todo el mundo lo quisiera, menos los que sacan ese gran negocio de la guerra, y pues solamente pues son las empresas armamentistas, ¿no? Ojalá que en Europa haya también pues, como voces sensatas, porque como bien lo cuenta Manuel, pues también la están pasando muy mal con el gas, ¿no? La gasolina, o sea, con todos los combustibles, la están pasando muy mal. Rusia los ha ahorcado, ¿no? Terriblemente, pero aún así este bloque europeo pues sigue de la mano con Estados Unidos. Estados Unidos creo que los está llevando a una situación que ellos nunca hubieran planeado, pero bueno, creo que también la falta de liderazgos, ¿no? De estos tipos que de pronto de la extrema derecha, pues que son un poco más medio locos, ¿no? Digo, ahí están todos esos personajes, lo existen, pero no hay alguien que todavía sea alguien así como tan fuerte para darle un contrapeso o que sea un poco de mediador, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos. Así que bueno, pues a ver, yo creo que las empresas armamentistas están aplaudiendo y diciendo que haya más guerra, ¿no? Ojalá que no lleguemos a eso, pero por lo pronto, si no llegamos, de todos modos, la inflación está cada día creciendo todos los días, o sea, cada vez está peor. Por eso quizá en esta parte del discurso de López Obrador tiene razón, pero bueno, lástima, las élites son las que controlan el mundo, y a las élites no les interesa la inflación porque ellos no tienen un problema de inflación, ¿no? Entonces, bueno, las élites necesitan más dinero, y bueno, pues ya veremos hasta dónde nos llevan las élites, ¿no? Económicas, políticas, etc. Pues sí, se nos acaba el tiempo. Tenemos 2 temas en la agenda. Si les parece, les pediría un esfuerzo de síntesis, su balance, su pronóstico sobre lo que puede ocurrir en el Senado. El tema que tenemos agendado es sobre justamente la votación en la Cámara de Senadores sobre la iniciativa para extender el plazo de la Guardia Nacional como parte del organigrama operativo y de administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un minutito, su pronóstico. Está la pepena a todo lo que da. Alguien le llama lobby, yo le llamo pepena, porque necesita votos Morena para que 11, por lo menos 10, 11 votos necesita para que esta iniciativa pase. En un esfuerzo de síntesis, en un minuto si podemos. Temoris, tu pronóstico. A mí me parece muy adecuada la palabra que acabas de emplear, es la que había pensado también, es lo que hizo, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña cuando quiso ser presidente de la Cámara de Diputados y fue a pepenar lo que halló, hasta Héctor Serrano y Mauricio Toledo. A Mauricio Toledo quisieron darle impunidad con una candidatura y ahora está escondido en Chile. Y la pepena, este senador Raúl Paz, qué vergüenza, ¿no? Hace unos días estaba diciendo que se oponía a la militarización, que Andrés Manuel era autoritario, que la corrupción de Morena, la corrupción de la 4T, y ahora no explica su voto, no menciona por qué va a votar a favor de la iniciativa sobre el ejército, solamente dice que Andrés Manuel sí se preocupa por el sureste. Gente como esta, o sea, el tema de la pepena es que gente como esta, o sea, pepenar es ir a buscar algo útil entre la basura, entre los desperdicios. Pero lo que están diciendo los panistas es que a Raúl Paz le ofrecieron una candidatura, que puede ser alcalde de Mérida o a gobernador de Yucatán. Y así como están en otros estados. O sea, finalmente el Américo Villarreal, por más que sean falsos los cables supuestos de Mauleón, Américo Villarreal es un priista de los cacicazgos priistas de Tamaulipas y ahora es gobernador por Morena. Ya es una pepena en donde no importa de qué partido vengas, no importa qué hayas hecho, cuáles son tus antecedentes, en qué profundidad estés en el montón de basura, si eres útil te rescatan y te relanzan a la política. Esto es lo que estamos viendo. Manuel. Pues yo veo que el tema va avanzando en el Senado, pues aunque Ricardo Monreal trató de contener este asunto,
pues vemos que ha perdido mucha fuerza Ricardo Monreal y por eso también le mandaron a estos lobistas, que son el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y a César Yáñez, a hacer esta operación política en la que hemos visto el chapulineo de gente como el senador Raúl Paz, que pues de la noche a la mañana cambió de postura, ¿no? Porque todavía el 7 de septiembre estaba posteando en contra de la militarización y pues ya algo le habrán ofrecido y pues ya pues enseñando el cobre de manera muy drástica, ¿no? Entonces yo creo que va a avanzar la iniciativa en el Senado, más allá de las críticas que uno pueda tener sobre este asunto, y que pues habla mucho de cómo se han movido las fuerzas dentro de Morena. O sea, yo sí veo que va Claudia Sheinbaum ahí encabezando el asunto, a Ebrard como que quiere hacer campaña, pero le está costando mucho trabajo. Creo que ha sido mala la elección de sus mensajes y todo eso lo estamos viendo en la grilla del Senado. O sea, de alguna manera las fuerzas morenistas han chocado ahí o han convergido de ahí de alguna manera y parece que pues el bloque de los duros, el bloque que está impulsando a Sheinbaum, también va a imponerse en el Senado, ¿no? Entonces, que a final de cuentas, pues es el bloque de López Obrador. Entonces, pues vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero parece que va a pasar la iniciativa en el Senado, ya avanzó en comisiones, entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que les alcancen los votos y con este tipo de chapulineos, pues parece que va a ser muy posible que sí lo logren, que era la operación política que le encomendaron a Monreal y que Monreal pues se negó a hacer, entonces pues mandaron a otros a hacer esa operación política, ¿no? ¿Y tú cómo ves lo que va a pasar ahí en el Senado con tu cuatísimo Ricardo Monreal y Alejandro? No, pues yo creo que, bueno, pues le pusieron el ultimátum, lo desplazaron con Adán y con César. Yo creo que pues, Monreal está hoy ya prácticamente en decir me voy, no me voy. Yo creo que esta iniciativa es la que le pone punto final a Monreal dentro de la bancada de Morena, o por lo menos vendrán o vendrá otra andanada terrible, supongo. Y creo que yo creo que va a terminar siendo un decreto del López Obrador. No creo no, a lo mejor les va a faltar uno o dos votos. Yo creo, ¿no? A todos, en efecto, les están ofreciendo gubernaturas, alcaldías, regidurías, lo que sea. Les están ofreciendo dinero, ¿no? Pero no sé, no sé si logren. Hay una anécdota, me acuerdo, en los 90s, a finales de los 90s, donde el PRI tenía que conseguir 12 votos para pasar el presupuesto y los logró, ¿no? Y bueno, así hay múltiples historias más recientes, ¿no? De cómo los partidos políticos han necesitado a candidatos. Aquí ya mencionaron a bancadas o escaños, ¿no? Aquí mencionaron a Noroña, ¿no? Cuando fue en busca de estos dos personajes, de Héctor Serrano y de Mauricio Toledo, ¿no? Así que, o sea, a lo mejor podemos ver otra sorpresa de otro tipo así medio oscuro, porque Morena, como yo les he dicho aquí, sí lo dijo un poco Temoris, pues Morena es el carro de la basura, ¿no? Y la oposición de la basura. Entonces, bueno, pues ahí están recogiendo, o sea, puede haber quizá otros senadores que se abstengan, que no vayan, etc., ¿no? Que no se pasen a Morena necesariamente. No, mi pronóstico es que les va a faltar un par de votos y va a tener que venir un decretazo y también van a quedar las cosas como muy claras para Monreal, ¿no? Para decir, bueno, pues no pudiste, o sea, tú fuiste quien boicoteó toda esta iniciativa, así que bueno, pues adiós, ¿no? Creo que por ahí va, ese es mi pronóstico. Oigan, y quisiera hacer una recomendación, un artículo que publicó el periodista Jorge Cepeda Patterson la semana pasada, lo publicó en Milenio y antes en El País. Se llama Atrapados en el haiga sido como haiga sido, en donde es una reflexión sobre cómo se suponía que se trataba de reemplazar la cultura política de la corrupción, de la pepena, de la compra de votos, del chantaje, y seguimos en esa. Es muy interesante su planteamiento. Lo voy a postear en unos minutos, si me dan chance, en Facebook y en Twitter, porque vale la pena tomarlo como base de una reflexión. Sí, no sé cómo llamarle a algo de la PRI, ¿no? De cómo el PRI, o sea, Morena terminó convirtiéndose en esta parte, ¿no? Así como la chumelización, no sé cómo puede ser la PRI, no sé qué cosa, pero Morena entró a esa parte, ¿no? También, y terminó con estas
pues, con todas estas viejas prácticas del PRI, ¿no? Todas. Sería un poquito tal vez la santización, Alex, de Gonzalo N. Santos, aquel gobernador de San Luis Potosí, que decía, la moral es un árbol que da moras. Que da moras, claro, por supuesto. Y sirve para 3 puntos. Sí, claro, puede ser está bueno la moralización, puede ser. Pero aquel era matón, no sé si necesariamente acá son matones, ¿no? Bueno, no. pero en cuanto a su filosofía política. Así es, pues tenemos que estar hoy muy, muy pendientes de lo que va a pasar en el Senado, porque ya lo hemos estado comentando, está también aquí el 2023 y la presidencia en juego, también de lo que hoy ocurra en esta parte del Senado. Pues les agradecemos mucho, ya tenemos a nuestra siguiente entrevistada, y es a Temoris, a Manuel y a Alejandro, un abrazo y gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Suerte. Gracias, abrazos para todos. Hasta luego, ustedes que viven en zona sísmica, vayan por el bolillo. Nunca está de más. Con Bacardí. Sí.